Ok, listo. Entonces vamos a comenzar a resolver algunos de los ejercicios que tenemos por aquí. Sería este de gradientes, en el cual tenemos que calcular cuál es el valor de la cuota 1 y la cuota número 30 para un gradiente aritmético creciente de 15.000 pesos. Y sabiendo que el valor futuro es de 62 millones, el plazo es de 5 años y la tasa es del 6.5% anual nominal semestre vencido. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es unificar las variables. Se supone que aquí las cuotas que nosotros vamos a manejar son cuotas mensuales, es decir, que todo lo vamos a tener que pasar a meses, ¿no? Esto que tenemos aquí es mensual. Entonces, como sabemos que la cuota es mensual, la cuota es la que define el plazo en el que se va a trabajar. Entonces, si la cuota es mensual, tengo que convertir todo a meses. Por tanto, si me dicen que el plazo es de 5 años, pues estos 5 años los tengo que pasar a meses. Y la forma sería tomar 5 multiplicado por el número de meses que tiene un año, que son 12. Entonces, eso me va a dar un total de 60 meses. Luego, me dicen que la tasa es anual nominal semestre vencido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si es una tasa semestre vencido, pues tengo que dividirla en dos, porque esta tasa 6.5% es de un año, es anual. Pero como es semestre vencido, entonces la divido en dos para saber la semestral. Y una vez que ya la tengo dividida en dos, tengo que pasarla a meses, porque no me sirven semestres, tengo que convertirla en meses. Entonces, ¿cómo hago eso? Uno más la tasa semestral, ¿listo? Y elevo a el número de periodos de la tasa que tengo es semestral, o sea que son 2 periodos por año, dividido entre el número de periodos de la tasa que necesito encontrar, que es mensual, o sea 12 meses, cierro paréntesis, menos 1. Y eso me da una tasa de interés de 0,53%. Listo, vamos a ir confirmando acá con el resultado del ejercicio y ahí está. Listo, hasta ahí vamos bien. Ahora, tengo que hallar entonces la primera cuota de un gradiente aritmético creciente vencido, ¿cierto? Nosotros por aquí habíamos visto la fórmula para hallar el gradiente conociendo el valor futuro, que sería más o menos esta. Entonces, esa es la que vamos a aplicar aquí y la vamos a hacer por partes. Primero, pues aquí hay un factor que le llaman z, vamos a hallar ese factor y ese factor después nos va a servir para incluirlo dentro de la fórmula total de la cuota del gradiente. Entonces, este factor de z es el que tenemos aquí, que es cuando yo utilizo esta formulita para hallar el valor futuro, utilizo 1 más i a la n menos 1 sobre i. Entonces vamos a usar ese. Sería igual 1 más i, cierro, elevado a la n serían 60, tengo que trabajar todo en meses, entonces tomo la tasa en meses, tomo el periodo en meses, elevado a la n menos 1 y todo esto va dividido la i. La i es esto. Y como cerré dos paréntesis, entonces tenemos que abrir también dos paréntesis. Listo. Entonces tenemos un factor que se llama z. Este factor z entonces lo tenemos que incluir dentro del cálculo de la anualidad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? De acuerdo con la fórmula que tenemos aquí, lo que tenemos que hacer es tomar el valor futuro menos, o sea, vamos a hacer una división, ¿no? Todo esto lo vamos a meter a la parte de arriba de la división y va a ir, todo eso va a ir dividido sobre el factor z. Entonces sería tomar valor futuro menos el valor del gradiente sobre i, sobre la tasa, multiplicado por el factor z menos el tiempo. Y todo eso dividido en z. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría aquí. Sería, tomamos valor futuro menos, abro paréntesis, el valor del gradiente, que son 15.000 pesos mensuales, dividido la I, que es esto. Cierro paréntesis y eso va multiplicado por el factor Z
dividido entre, perdón, menos el número de periodos. Cierro acá y todo esto va dividido entre el factor z. Ok, entonces si esto me quedó bien, aquí tiene que dar 400, 662 con 15, listo. Ya tenemos entonces calculada la primera cuota del gradiente aritmético creciente. Ahora, vamos a calcular el valor de la cuota 30. Entonces, cuando yo necesito calcular el valor de una cuota futura en un gradiente, en este caso un gradiente aritmético, que es el que incrementa de manera eh, lineal con un valor constante, entonces lo que tengo que hacer es tomar el valor de la primera cuota que ya tengo y entonces, si ya tengo la primera, la pregunta es, ¿cuántas cuotas me faltan para llegar a la cuota 30? Si la primera ya la tengo, quiere decir que me faltan 29 cuotas, ¿no? Entonces, a este valor le vamos a sumar lo que sumarían este gradiente 29 veces. Entonces sería 15.000 multiplicado por 29 cuotas que me faltan para llegar a la número 30. Cierro paréntesis y eso me da un total de 895,662 con 15, que es este resultado que tenemos aquí. Ahora, vamos a realizarlo a través de la tabla. Entonces, primero, arranquemos con el saldo. En el momento cero, el saldo, como esto lo que estamos haciendo es un ahorro para acumular un valor futuro, pues mi saldo va a ser cero. Es decir, arrancamos el ahorro en cero. La primera cuota la voy a hacer en el mes 1. Ya sabemos que la primera cuota va a ser de 460.662 y que esto cada mes va a incrementarse en 15.000 pesos. Entonces le sumo los 15.000 y lo amarro. Luego simplemente lo que hago es arrastrar la fórmula y calculo el interés, que el interés siempre va a ser saldo anterior multiplicado por tasa periódica, que es esta. Amarro la tasa. El abono a capital siempre va a ser cuota menos... Ah, bueno, aquí como es capitalización sería cuota más interés. Porque es que una cosa es hacer una tabla de capitalización y otra cosa es hacer una tabla de amortización. Las tablas de capitalización lo que hacen es ir acumulando los intereses, por eso se suman. Mientras que en las tablas de amortización lo que se hace es ir descontando un capital, por eso se restan. Entonces, las tablas de capitalización se utilizan para inversiones y ahorro, mientras que las tablas de amortización se utilizan son para deudas, para créditos. En este caso, como lo que estamos haciendo es un ahorro o una inversión, entonces lo tenemos que hacer capitalizando. Entonces se suma la cuota más el interés que gané. Yo deposité esta cuota y a esa cuota pues le voy a sacar un interés. Bueno, aunque en este caso pues el interés va siendo cero porque del periodo anterior no teníamos nada, pero de aquí en adelante vamos a tener un interés positivo que parte de las cuotas que yo estoy depositando. Listo. Entonces sumo la cuota y al saldo anterior también le sumo el abono a capital, que sería como decir cuánto se va a incrementar el saldo al final del periodo. En este caso, pues se incrementa en el mismo valor de la cuota porque no hay interés. En el segundo mes, vemos que aquí sí tenemos un interés que se basa en la tasa de interés multiplicada por el saldo que teníamos del periodo anterior, 460.662. ¿Listo? Por tanto, el abono a capital en este caso ya serían lo que teníamos de cuota, que era el anterior más 15.000 pesos del gradiente, me queda la cuota en 475.000, o sea, este es el depósito que yo voy a hacer este mes, más el interés que le gané al depósito que había hecho el mes anterior, eso me da un total de 478.000, eso se lo sumo a mi saldo, que eran 460, entonces 460 más 478 del depósito que hice más el interés del anterior, me queda en 938.000. Y así mismo vamos haciendo con todos y arrastro. Entonces, ¿cómo podemos verificar de que la tabla nos quedó bien hecha? Pues si estamos hablando de un valor futuro, en este caso porque trata de una inversión o de un ahorro, el saldo final nos tiene que dar lo que dice aquí, 62 millones de pesos. Vamos a ir hasta el final y verificamos que aquí nos dé 62 millones de pesos y efectivamente ahí está.
Y la otra cuestión es, verifiquemos que con esta cuota 1, al momento de llegar al mes 30, pues nos dé 895.662, que fue lo que calculamos como la cuota número 30. Entonces me voy aquí a la número 30, es esta, y efectivamente ahí está. 895.662,15. Esta sería el valor de la cuota número 30. Entonces, cuando hablamos de tablas de amortización, eh, como decía, si se trata de una capitalización, como en este caso, el saldo final tiene que ser igual a mi valor futuro. Pero cuando se trata de una tabla de amortización donde lo que yo estoy liquidando es una deuda, entonces el saldo final de mi tabla de amortización tiene que dar cero. Porque al final de una deuda se supone que tengo que terminarla de pagar toda, entonces no debe quedar ningún saldo pendiente. A no ser que se trate de una operación de leasing, pero pues este caso no lo vamos a ver aquí. Listo, entonces, esa sería pues la solución del punto 2. Vamos a pasar al punto 3, que es este. Me piden pasar una tasa 24% anual nominal bimestre vencido. Pasarla a efectiva bimestral, efectiva diaria, anual nominal semestre anticipado y efectiva semestre anticipado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, para hallar la efectiva bimestral es muy sencillo porque ya la tengo aquí en nominal. Entonces, cuando yo tengo una tasa nominal, pues lo único que puedo hacer con ella es dividirla, y dividirla es sobre el número de periodos que tiene la tasa dentro del año. En este caso, como me están diciendo que es una tasa anual que capitaliza bimestralmente, quiere decir que son 6 periodos, porque un año tiene 6 bimestres. Entonces, lo que tengo que hacer en este caso es tomar la tasa dividido en 6. Y eso me da un total de 4% efectivo bimestral. Entonces, ya tengo la tasa bimestral, ahora la vamos a pasar a diaria. ¿Qué haría yo? Entonces, tomamos, según la fórmula, es 1 más la efectiva bimestral, que ya tengo aquí, y lo elevo a el número de periodos de la tasa que ya tengo, que es bimestral, o sea, 6, dividido el número de periodos de la tasa que necesito calcular, que es la diaria, o sea, 360 o 365, como si estamos hablando de año real o año comercial. Cierro paréntesis, menos 1. Y de esa manera puedo calcular el valor de la tasa efectiva diaria. No sé si de pronto aquí en este caso se haya utilizado o haya dado un resultado. Ah, sí, porque se utilizó 365. Bueno, entonces vamos a corregir aquí por 365 y ahora sí nos da igual. Ok, pasemos a la siguiente, que es la efectiva, perdón, esta es la anual nominal semestre anticipado. Entonces, yo estoy partiendo aquí desde una efectiva bimestral, pero me están pidiendo una anual semestre anticipado. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo estoy partiendo de aquí de una periódica vencida bimestral y necesito una nominal anticipada. Pero hay que cambiarle la periodicidad a la tasa, porque esta tasa que me están dando aquí, que yo tengo inicialmente, es una bimestral. Y tengo que llegar a una nominal anticipada, pero en semestres. O sea que hay un cambio de periodicidad. Lo primero que yo tengo que hacer es cambiar la periodicidad de la tasa para tenerla semestral. Vamos a hacerlo aquí abajo. Vamos a hallar una efectiva semestral equivalente. Sería 1 más la tasa bimestral, cierro, elevado a el número de periodos de la tasa que tengo son 6 porque es bimestral, dividido el número de periodos de la tasa que necesito encontrar, que es semestral, o sea 2, dividido en 2, y esto menos 1. Entonces tenemos la tasa semestral. Ahora, me están pidiendo es una nominal anual semestral anticipada. Yo ya hice el cambio y estoy aquí, o sea, de periódica vencida, le di la vuelta y pasé otra vez a periódica vencida, pero ya no en bimestres, sino en semestres. Necesito llegar acá. El paso que sigue aquí es pasar esta periódica vencida a periódica anticipada, que sería a través de esta fórmula. El interés vencido sobre 1 más el interés vencido. Vamos a hacer esto acá. Entonces, interés vencido
la efectiva semestral dividido 1 más el interés vencido. Y esto me da una efectiva semestral pero anticipada. Entonces, tenemos una efectiva semestral vencida y aquí tenemos una efectiva semestral anticipada. Entonces, ya para poder saber cuál es la nominal anual semestre anticipado, pues tengo que coger la periódica, la efectiva, y llevarla a nominal multiplicándola por el número de periodos que corresponden a una semestral. A la semestral le corresponden 2 periodos por año, entonces la multiplico por 2. Y eso me da 22,20%. Creo que esta sería la única tasa en la que el resultado nos da diferente a como da aquí, porque aquí lo que hicieron fue tomar la nominal vencida y pasar la nominal anticipada, pero eso no lo puedo hacer de forma directa, porque yo para hacer la conversión entre vencidas y anticipadas tengo que hacerlo a través de las periódicas, no a través de las nominales. Aquí no se puede es a través de este lado. Entonces, ya teniendo esta, ahora hallar la efectiva semestral anticipada, pues bueno, ya la tengo aquí calculada, pero básicamente sería tomar la que calculé aquí nominal dividido en 2 y me da pues lo mismo, ¿no? Aquí multipliqué por 2, aquí dividí por 2, pero llegué al mismo resultado. ¿Listo? Entonces, básicamente ese sería el punto 3, era un punto cortico, sencillo, de conversión de tasas, y pues bueno, todo guiándonos con el mapa es más sencillo de hacer. Pasemos entonces a realizar otro ejercicio. Acá tengo otros 3 ejercicios más que vamos a revisar y vamos a ver cómo se resuelve. El primero me dice, un inversionista deposita hoy en el banco la suma de 100 millones. Entonces nos están dando un valor presente. Y ese valor presente dice que son 100 millones. Ok, reconoce 24% anual nominal con capitalización mensual vencida durante los primeros 6 meses. Entonces dice que el banco reconoce durante los primeros 6 meses, entonces vamos a colocar acá que tasa 1, porque aquí vamos a manejar varias tasas, va a ser del 24% anual nominal con capitalización mensual vencida. Entonces es anual nominal con capitalización mes vencido. Bueno, aquí lo puse como con todas las letras de la sigla, pero pues solamente puedo ponerlo así o puedo simplemente decir que es una nominal mes vencido y ahí se entiende. Es lo mismo, para no colocar todo eso. Nominal mes vencido y esto es para los primeros 6 meses. Luego me dan otra tasa, tasa 2. De ahí en adelante y durante los 7 meses siguientes le reconocen 22% anual con capitalización bimestral vencida. 22% anual con capitalización bimestral vencida. Eso es una nominal bimestre vencido. Y es por 7 meses más. Durante los 8 meses siguientes le reconoce 3% bimestral vencido con capitalización bimestral vencida. Entonces, tasa 3. Tasa 3. 8 meses siguientes reconoce una tasa 3% trimestral vencido. Con capitalización bimestral vencida. O sea que aquí tenemos es una tasa trimestral. Bueno, esta no dice que sea nominal. Bueno, el anterior tampoco decía nominal. Pero no siempre nos va a decir que es nominal, ¿no? A veces hay que intuirlo. Por ejemplo, en esta me decía es anual con capitalización tal. Y acá me dice es trimestral con capitalización tal. Entonces, aquí podríamos asumir de que esta es una tasa nominal trimestral que capitaliza bimestre vencido. Ahorita vamos a ver cómo se hace esto. 8 meses. Y durante los 5 meses siguientes reconoce el 4% trimestral vencido. Entonces, tasa 4 es del 4% trimestral vencido con capitalización mensual. O sea, más o menos como la de arriba, nominal, trimestral, pero esta es con capitalización mensual vencida. Entonces, NTMB durante 5 meses.
Listo, entonces vamos a coger este ejercicio por partes porque siempre es bastante larguito lo que están pidiendo. Entonces vamos a hacerlo por partes. Primero vamos a coger la tasa uno. La tasa uno me dice que es del 24% nominal mes vencido. Esta es como la más sencillita, ¿no? Y son 6 meses. Entonces lo que tengo que hacer es convertir esta tasa a una tasa mensual para poder trabajar todo en meses. Como podemos ver, aquí todo me lo están dando en meses. Como no hay anualidad, pues yo tengo la libertad de trabajarlo en el periodo que yo quiera, pero pues me parece más fácil trabajar todo en meses porque pues ya los periodos vienen en meses. Entonces, lo que voy a hacer es, tomo la nominal mes vencido, cuando tengo una nominal lo único que puedo hacer con ella es dividir, entonces cojo y la divido entre el número de periodos que le corresponde, que son 12 meses por año, y con eso tengo una tasa del 2% mes vencido. Entonces, aquí ya puedo hallar el primer valor futuro, que sería tomar el valor presente multiplicado por, entre paréntesis, 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos que son 6 meses. Bueno, aquí no lo puedo formular porque están letras. Entonces le pongo elevado a la 6. Y eso me va a dar un valor futuro de 112.616.241,93. ¿Listo? Ya tenemos entonces el primer tramo del ejercicio. Vamos con el segundo, que aquí me están diciendo que tenemos una tasa nominal trimestre vencido. Entonces lo mismo. Como tengo una nominal, lo único que puedo hacer con la nominal es dividirla en esta tasa entre el número de bimestres que tiene un año. Entonces son 6. Y esta es mi tasa bimestral vencida. Pero como la idea es trabajar todo en meses, yo no puedo operar meses con bimestres. Entonces, si el periodo lo tengo en meses, pues puedo convertir la tasa de bimestral a mensual. O puedo convertir también los meses en bimestres, pero pues me queda más fácil, mejor trabajarlo todo en meses. Entonces vamos a convertir esta tasa. Sería igual, paréntesis, 1 más la tasa bimestral, cierro paréntesis, elevado. El número de periodos de la tasa que tengo, como es bimestral, son 6. Y dividido, el número de periodos de la tasa que necesito hallar es mensual, entonces sería dividido en 12. Cierro paréntesis, menos 1. Y esto me da un resultado del 1.8% mes vencido. La que me había dado antes era en 2% cerrado. Y ese es 1.8% mes vencido. Listo. Ya que la tengo, entonces ahora sí vamos a calcular otra vez el valor futuro. Tenemos el valor actual, ahora sería el valor futuro que traía de los primeros 6 meses. Es el valor que voy a utilizar como presente para calcular el futuro de los 7 meses siguientes, porque vamos por partes. Primero 6, luego 7, luego 8 y luego 5. Entonces sería por 1 más la tasa periódica y todo esto elevado al número de periodos que son 7. Listo, ahí ya lo tengo, entonces serían 127 millones lo que llevamos del segundo tramo de la inversión. Vamos a pasar al tramo 3. Entonces ya tenemos una tasa un poquito más interesante, porque me están diciendo que esta es una nominal de un trimestre, no es como estas que eran nominal de un año, que decía nominal anual, así como esta que veíamos por aquí que dice nominal anual, sino que esta es nominal trimestral bimestre vencido. O sea, es una nominal que dura un trimestre, pero capitaliza cada 2 meses, cada bimestre. Y como es del 3%, entonces vamos a dividirla, porque es nominal, entonces la nominal se divide. Divido la nominal entre ¿cuánto? Entre el número de periodos que tengo dentro del trimestre, porque el plazo total es un trimestre, pero dentro de ese trimestre capitaliza cada bimestre. La pregunta es, ¿cuántos bimestres me caben en un trimestre? Pues vamos a hacer la división entonces. Serían, los bimestres por año son 6 y los trimestres por año son 4, entonces 6 sobre 4. Esta división de aquí, bueno, ahí ya me dio el resultado, que básicamente sería el 2%.
Eh, pero bueno, la idea es que esta división de aquí me da 1.5. ¿Qué quiere decir? Que en un trimestre cabe un bimestre y medio, y es lógico, porque si yo tengo aquí un periodo de 3 meses y tengo uno de 2 meses, o otros periodos que son de 2 meses, entonces ¿cuántos periodos de 2 meses me van a caber aquí? Pues me cabe uno y otro y el medio del siguiente. Entonces, en un trimestre, que es este rango de acá, son 3 meses, 1, 2, 3 meses, me cabe un bimestre y la mitad del siguiente bimestre. Entonces es 1.5 bimestres que caben en un trimestre. Es por esa razón que me da 1.5, entonces básicamente sería dividir la tasa entre 1.5. Y pues un 3% dividido en 1.5 me da 2, lo cual tiene lógica, porque si en un trimestre puedo tener un 3%, o sea, en 3 meses tengo 3, pues en 2 meses voy a tener 2. ¿Listo? Esta sería la bimestre vencido. Entonces, ahora ¿qué porcentaje voy a tener en un mes? Pues aquí, ya como esta que tengo acá es efectiva y las efectivas no se dividen, entonces lo que tengo que hacer es hacer la conversión de periódica a periódica, o sea, utilizando el atajo que tenemos por acá, que es el que hemos estado utilizando en los otros ejercicios. Entonces, vamos a aplicarlo aquí. Esto me quedaría entonces igual, paréntesis, uno más la tasa que ya tengo, que es la que voy a convertir, elevado a el número de periodos de esta tasa que voy a convertir, la que ya conozco, son 6, dividido el número de periodos de la tasa que necesito encontrar, son 12. Entonces divido en 12, cierro paréntesis, menos 1. ¿Listo? Y eso me va a dar una tasa del 1%. Que en realidad ese 1% no es un 1% cerrada, porque si yo le busco más decimales, vamos a ver de que es un 0,995. Lo que pasa es que al redondearlo me quedan 1%. Pero tiene lógica porque pues si están diciéndome que en un trimestre voy a ganar un 3% y en un trimestre me voy a ganar un 2%, pues es que prácticamente cada mes estoy ganando un 1% aproximadamente, ¿no? Solo que en efectivo, en términos efectivos es un poco menos de eso, pero es más o menos la idea. Listo, ya que tengo la tasa mensual y tengo también el plazo mensual, ahora sí vamos a aplicar el valor futuro. Valor futuro es igual al presente, que ahora es este que tenía del anterior, del tramo anterior, es mi nuevo presente, multiplicado por paréntesis. 1 más la tasa, cierra paréntesis, elevado al número de periodos que son 8. Entonces lo elevo a la 8 y eso me da 138,273, 414,60. Listo. Este sería el valor futuro del tercer tramo. Ahora vamos a ver cómo me quedaría en el cuarto tramo, que es de otros 5 meses más. Entonces, 4% me dan una tasa de 4% nominal trimestre vencido. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos una tasa que dura un trimestre, pero que dentro de ese trimestre capitaliza cada mes. En otras palabras, está capitalizando 3 veces por trimestre. Y entonces, lo que puede hacer es dividir esta tasa entre 3. Y eso me da 1.33% mes vencido. Entonces ya con esto tengo la tasa mensual, no necesito hacer nada más porque ya tengo la tasa mensual y el plazo también mensual. El valor futuro. Y el valor futuro sería tomando el futuro del tramo anterior se convierte en el presente del nuevo tramo. Entonces, tomamos el futuro del anterior como el nuevo presente multiplicado por, entre paréntesis, 1 más la tasa de interés periódica elevado al número de periodos que son 5 meses. Y eso me da un total de 147, 740, 761. Listo. Ese sería el resultado final del ejercicio. Que la pregunta que me hace es, ¿cuánto tendrá ahorrado al final de todo ese tiempo? O sea, ¿cuál es el valor futuro final? Después de haber esperado 6, 7, 8, 5 y 5 meses. Ahora, vamos a confirmar esto a través de una tablita de capitalización. Entonces, vamos a hacer una tabla similar a la que teníamos antes, donde tenemos el número de periodos, pues en este caso son
vamos a ponerle mes, vamos a ponerle aquí la cuota, el interés, el abono y el saldo. Ok, entonces, tenemos ¿cuántos meses? 6 y 7, 13 y 8, 22 y 5, 27, a ver si no me equivoco. 6 más 7 más 8 más 5 me da 26. Bueno, casi. Entonces, 0, 1 y así hasta el 26. Vamos a alargar esto un poquito más. Y vamos a pasar del 0 hasta el 26. Listo. Bueno, entonces, ¿cuánto es el saldo inicial? ¿Con cuánto arranco? Pues dice que deposita hoy el valor de 100 millones. Eso quiere decir que yo hoy ya arranco con 100 millones. Entonces vamos a colocar aquí que tenemos 100 millones ya depositados desde hoy, desde el cero. Interés todavía no hay, porque no ha pasado el tiempo. El interés se va generando a medida que va pasando el tiempo, entonces cero interés. El abono, ¿cuánto sería? Pues el abono es la cuota más el interés para una tabla de capitalización. Entonces serían los mismos 100. Y el saldo es el anterior, pero aquí no tengo anterior más el abono, entonces simplemente sería el abono, que son 100. Entonces quiere decir que yo en el momento cero, o sea, hoy presente, deposito 100 millones y con eso arranca mi inversión. Dice que 6 meses después voy a tener una tasa del 2%. Entonces vamos a ver. Eh, Aquí, bueno, aquí cuotas, digamos, o sea, no, aquí no van a haber cuotas, o sea, solamente hay una cuota que es la inicial. Ya de aquí para abajo son solamente intereses. Entonces vamos a ver cuánto nos ganan esos 100 millones en 6 meses al 2%. Entonces tomamos saldo anterior multiplicado por la tasa periódica que es esta y la marca. Y esto va a ser durante 6 meses. Entonces vamos a tomar aquí y arrastrar estos 6 meses hasta acá. ¿El abono cuánto es? Sigue siendo también el depósito más el interés, pero pues en este caso ya no hay más depósitos, solamente son intereses. Y el saldo sería el saldo anterior más el abono, que es lo que va a incrementar el capital. Y así vamos arrastrando entonces esto hasta llegar al mes 6, donde tenemos ya un saldo de 112, 616, 242, que es el que calculamos aquí inicialmente con la fórmula de valor futuro. Luego tenemos acá entonces 7 meses más, o sea, hasta el 13. Serían desde aquí hasta el 13, del 7 al 13. Vamos a utilizar esta tasa de acá. Entonces, quiere decir que aquí la fórmula ya sería tomando no el 2%, sino tomando el 1.8%. Y las otras dos fórmulas sí siguen siendo las mismas. Entonces vamos a arrastrar esto acá hasta el 13. Y esto acá también hasta el 13. Bueno, ahí ya se me fue todo, pero está bien. Sigamos. Y vemos que al final del mes 13 tenemos un saldo de 127, 743, 262, que es el que calculamos acá. 127, 723, 262. Ahí está. Listo. Siguiente. Vamos a calcular entonces ahora el interés para el tercer tramo, que ya no es del 1.8, sino que es del 1%. Entonces calculo el interés aquí y son, ¿cuántos? 8 meses. O sea que vamos a ir desde el 14 hasta el 21. Entonces 14 al 21 vamos a ir con esta tasa y eso me da un resultado de 138, 273, 415, que, no, 138, sí, 138, 273, 415, ese es. Entonces aquí la tenemos. Y por último, vamos a calcular el valor futuro, pero ahora con una tasa del 1.33 por 5 meses. Entonces sería 1.33, aquí van desde el 22 hasta el 26, son 5 meses. Arrastro y listo, tenemos nuestro valor futuro total, que es de 147 millones 740 761, que es el mismo que nos dio aquí en la fórmula de valor futuro. Y listo, ese sería
nuestro ejercicio ya resuelto. Vamos a pasar a otro punto. Ahora en este punto, lo que me dicen es, ¿qué capital se constituye en 3 años? Aproximadamente 10.000 anuales en un fondo de capital 10% semestral vencido de interés compuesto. Entonces, cuando me preguntan qué capital se constituye en 3 años, me están preguntando, en otras palabras, cuál sería el valor futuro, ¿cierto? Porque qué capital es como qué capital voy a tener ahorrado dentro de 3 años. Estoy invirtiendo 10.000 anticipados anuales. Entonces, es eso, es calcular valor futuro. Nos dan la anualidad. La anualidad son 10.000. Y me dan otra cosa, me dicen que es anticipado. Y que es anual, anticipado anual. Hay que especificar bien la periodicidad. Un fondo que capitaliza, de capitalización que paga el interés del 10% semestral vencido, interés compuesto, o sea, no es nominal. Simplemente me está diciendo semestral vencido y me está diciendo que es de interés compuesto, o sea, no tengo que hacer ninguna conversión porque ya me lo están dando semestral vencido. Listo. Entonces, lo tengo semestral vencido, necesito pasarlo a efectivo anual. Entonces, lo que hago es 1 más la tasa periódica, cierra paréntesis, elevado a el número de periodos que tengo, menos 1, para hallar la efectiva anual, que básicamente es la formulita que tenemos aquí, es la que estoy aplicando. Es 1 más i a la n menos 1. Eso es lo que estoy aplicando acá. 21% efectivamente. Ahora con esta tasa vamos a ver entonces cómo nos quedaría el valor futuro. Aquí entonces tengo que buscar cuál es la fórmula que a mí me sirve para calcular el valor futuro de una anualidad anticipada. ¿Listo? Entonces vamos a ir aquí a las anualidades y vamos a buscar el valor futuro, este valor futuro de una anualidad, pero es anticipada, ¿no? Entonces, cuando es una anualidad anticipada, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es agregar por 1 más i para hallar valor presente o valor futuro. En este caso, como voy a hallar valor futuro, entonces tengo que agregar por 1 más i aquí al final de la operación. ¿Listo? Entonces vamos aquí y le decimos, entonces, que esto es igual a la anualidad multiplicado por, entre paréntesis. Y la fórmula me dice 1 más i a la n menos 1 sobre i. Entonces sería 1 más i elevado a la n. Aquí no tengo todavía la n, entonces vamos a colocar la n. Me están diciendo que son 3 años, entonces n sería igual a 3 multiplicado por, como estamos trabajando todo este año, si estamos trabajando todo años, entonces no hay necesidad de convertirlo. Serían 3 años porque todo el ejercicio se basa en años. Como el pago es anual, entonces este es el que me define en qué periodo voy a trabajar todo lo demás. Por eso la tasa la paso en años y el periodo ya lo tengo en años. Entonces vamos a aplicar valor futuro que sería eh, valor de la anualidad por, entre paréntesis, otro paréntesis, 1 más y tomo el anual, porque estamos trabajando todo en años, elevado al número de periodos que son 3 menos 1, ¿cierto? Y todo esto dividido la tasa. Listo. Y ahora confirmamos entonces utilizando la función de Excel BF con tasa del 21, número de periodos son 3, el pago serían menos 10.000 y ahí la tenemos. Pero como nos están diciendo que es anticipado, entonces tengo que agregarle aquí al final, voy a meter todo esto en un paréntesis por 1 más i.
¿Listo? Entonces, como podemos ver, aquí me da un valor futuro un poquito más alto porque estamos hablando de un interés anticipado. Confirmemos acá entonces con la función de Excel, BF, la tasa del 21, número de periodos son 3 años, el pago van a ser menos 10.000 y como es anticipado, acá donde dice tipo le ponemos 1 y efectivamente ese es el resultado. Ahora, ya que tengo el resultado del valor futuro, vamos a confirmarlo con una tablita de capitalización, donde tenemos el número de periodos que son años, el depósito, que es lo mismo que decir la cuota, el interés, el abono, cuánto se le abona, el interés y el valor de la inversión, perdón, abono, y el saldo. Y listo. Entonces, comencemos entonces por los años que van desde el 0 a 3, aunque el 3 no lo vamos a usar. Ya vamos a ver por qué. Entonces, saldo. ¿Cuánto es mi saldo inicialmente? Eh, Se supone que yo, como estoy haciendo los depósitos de forma anticipada, quiere decir que el primer depósito lo estoy haciendo desde el momento 0. O sea que aquí en 0 ya tengo el primer depósito que son 10.000. Luego le sigue el interés. ¿Cuánto sería de interés ahí? Pues todavía no ha pasado el tiempo. O sea, no ha pasado un año. Entonces yo no le puedo aplicar todavía interés a este capital porque no ha pasado el tiempo. Apenas acabo de hacer el depósito, no me van a pagar todavía por un depósito que acabo de hacer. Me lo pagan es después de que ha pasado. Entonces, el hecho de que yo tenga una cuota anticipada no quiere decir que el interés necesariamente va a ser anticipado. Rara vez tenemos un interés anticipado. Normalmente el interés se paga es vencido. Entonces, como el interés se paga es vencido, quiere decir que aquí mi interés, pues por ahora va a ser cero. ¿Cuánto es el abono que tengo que agregar al saldo? Pues el depósito. Y si tuviera interés, pues le sumo el interés, pero en este caso es cero, entonces le sumo el mismo depósito y por tanto mi saldo me queda en 10.000. Cuando ya pasa un año, entonces, ¿qué pasa? Ahora, voy a depositar otros 10.000, porque se supone que se invierten anticipadamente cada año durante 3 años. Entonces, ya tenemos el primero, vamos para el segundo depósito, que sería este de acá. Interés, ahora sí vamos a tener un interés, que es el saldo anterior multiplicado por la tasa de interés anual amarrado. El abono, pues ya sabemos que es el depósito más el interés y el saldo va a ser el saldo anterior más el depósito, más el abono. Eso quiere decir que cuando pase el primer año, cuando termina el primer año, ya he realizado dos depósitos y eso sumado a los 2.100 de intereses que ya he ganado, tengo un total de 22.100. Vamos a pasar al tercer depósito, que lo hago en el año 2. Siempre es al inicio, porque me está diciendo que es anticipado. Entonces, si me dice anticipado, quiere decir que todo va al inicio. Aquí al inicio del año 1 hago el primero, al inicio del año 2 hago este, y al inicio del año 3 hago este. Hay que tener en cuenta que siempre el inicio de un año es el final del año anterior. Entonces, por eso digo que al inicio del año 1 es el 0, mientras que al inicio del año 2 sería el 1, porque el final de un año es el inicio del siguiente. Entonces, vamos a completar el tercer depósito, que ya este sería el último porque me dice que son 3 años. Entonces, si me dicen que son 3 años, pues yo no puedo hacer 4 depósitos, ¿no? Se supone que vamos a hacer los depósitos de forma anticipada. Por eso decía que este año 3 no lo vamos a usar. Vamos a ver por qué. El interés, entonces para calcular el interés es lo mismo. Tomo el saldo anterior multiplicado por la tasa de interés, que en este caso está en años. Y el abono a capital sería sumar el depósito más el interés. Y el saldo sería el saldo anterior más el abono a capital. Y eso me queda un total de 36.741. Listo.
Aquí ya hice los 3 depósitos anticipados y solamente han transcurrido 2 años. ¿Listo? Entonces, al final de los 2 años voy a tener 36,741, que era básicamente lo que me había dado aquí cuando yo no había utilizado el, el componente que convierte la- el valor futuro de una anualidad vencida en anticipada. Era este. Pero como este sí es anticipada, entonces quiere decir que tengo un año más dando intereses. Porque al multiplicar este por uno más el interés es como si yo le estuviera diciendo que hay un año más de interés. Entonces, ¿cómo me quedaría? Saldo anterior multiplicado por tasa, el abono sería este, aquí ya no hay depósito, entonces por eso decía que este año 3 no cuenta para depósitos, pero sí acumula interés, obviamente. Entonces, arrastramos acá y efectivamente verificamos de que nos da el mismo resultado, que sería 44,456,61. Listo. Y con eso ya tenemos el segundo ejercicio resuelto. Bueno, este es, en realidad sería como el quinto, porque el cuarto, porque ya hicimos otros tres. Ahora vamos a resolver este punto 4 ya para terminar. Me dicen un préstamo de 6 millones se paga en 3 años con cuotas trimestrales. La tasa de interés es del 26,5% efectiva anual. Calcule la cuota del préstamo, vencida y anticipada. Listo. Entonces, vamos a aplicar las variables que nos están dando. Me dice que el préstamo vale 6 millones. Ese es mi valor presente. 6 millones. ¿Qué más me dan aquí? Me dicen 3 años con cuotas trimestrales. Entonces, tenemos que la N van a ser esos 3 años, pero como las cuotas son trimestrales y la cuota es la que define el periodo, entonces vamos a trabajar todo en trimestres. Entonces, como son 3 años, multiplico 3 por por 4 trimestres que tiene cada año, me dan 12 trimestres. La tasa de interés que paga, entonces el interés es 26,5% efectivo anual, la vamos a convertir en trimestral. Aquí entre paréntesis, 1 más esta tasa elevado, entonces como la que tengo es anual y la voy a convertir a trimestral, lo que hago es 1 sobre el número de periodos de la que necesito, que son 4. A la 1/4 menos 1. Esta tasa que tengo aquí es, perdón, esta fórmula que apliqué ahí es la que tenemos aquí. Para pasar de una efectiva anual a una periódica vencida, es 1 más la efectiva anual elevado a la 1 sobre n menos 1. Y eso es el resultado que tenemos acá. Listo, ya tenemos el periodo en trimestres y la tasa en trimestres. Lo que me piden es hallar la cuota del préstamo vencida y anticipada. Vamos a hallar la cuota, que es la variable A. Entonces, para hallar una anualidad vencida, conociendo el valor presente, tenemos que aplicar esta formulita de aquí, que es valor presente por I sobre 1 menos 1 más I a la menos N. Entonces vamos acá, el valor presente por I, o sea, I sería esta tasa, dividido 1 más, perdón, 1 menos 1 más I elevado a la menos N. Obviamente todo en trimestres. Cierro aquí, cierro acá. Y eso me dice que entonces la anualidad para este caso sería de 717,739. Vamos a comprobarlo con la función pago de Excel, a ver si nos da lo mismo. Tasa, número de periodos son 12 y el valor actual son 6. Y efectivamente ahí está bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con anticipada, ¿no?
Entonces, para la anticipada es lo mismo, solamente que este valor presente, como dice la regla aquí, divido el valor presente o valor futuro sobre 1 más i para hallar anualidad. Entonces, quiere decir que como voy a hallar la anualidad con un valor presente, pero a una anualidad anticipada, entonces este valor presente lo divido en 1 sobre i, y de resto es la misma fórmula. Volvamos acá y le decimos, esta sería vencida. Y vamos a calcular entonces la anticipada. Entonces lo mismo, tomamos valor presente, la diferencia es que aquí va sobre 1 más i trimestral y todo esto multiplicado por, entre paréntesis, i sobre, paréntesis, 1 menos, paréntesis, 1 más, i elevado a la menos n. Cierro acá y cierro acá. Y esto me da un resultado de 676, 775,28, lo cual podemos confirmar aquí con la función pago. Tasa trimestral. Número de periodos son 12. Y el valor actual son menos 6. Y le ponemos en tipo, que es 1 de anticipado. Y me da exactamente lo mismo. Está bien. Entonces, ahora lo único que nos falta es crear la tabla de amortización de los dos casos. Tenemos entonces, en este caso son trimestres. Entonces, trimestre, cuota, interés, abono y saldo. ¿Listo? Ya tenemos esto aquí. Entonces, ¿cuántos trimestres son? Son 12. Entonces ponemos del 0 al 12 hasta aquí. Saldo, entonces, en este caso, como si es una deuda de lo que estamos hablando, pues sí arranco con un saldo, ¿no? Que es el saldo de lo que me prestaron, de la deuda. En este periodo no hay nada más. Lo único es que me prestaron esta plata, no he pagado nada todavía. Ni tampoco se han generado intereses, ni hay abonos a capital. Comenzamos es a partir de la primera cuota, que es esta. Para el caso de las vencidas, iríamos aquí. Entonces tenemos una cuota vencida, que es esta. El interés sería el saldo anterior multiplicado por la tasa de interés periódica, que es de la trimestral. Arrastro esto. El abono a capital sería, ahora sí vamos a restar, porque es tabla de amortización. Entonces, la idea es llegar a cero. O sea que esto me va a ir restando acá. La cuota, en este caso, tiene dos partes. Saco el banco se descuenta por derecha el interés y el resto que quede, lo que sobra es para el abono capital. Entonces sería tomar el saldo anterior menos el abono capital que estoy haciendo y eso me da 5 millones. Luego arrastramos aquí las fórmulas y ya tenemos entonces un saldo cero. Aquí podemos verificar de que la tabla quedó bien hecha. Como es tabla de amortización, al final le tiene que dar cero. Ese sería el vencido. Ahora vamos a hacer lo mismo para el anticipado. Vamos a ponerlo aquí a un ladito. Solamente que aquí en el anticipado, bueno, hagámoslo desde el principio. El anticipado, entonces saldo es 6 millones. Lo mismo, arranco con esto. La diferencia es que aquí voy a tener una cuota inicial. O sea, desde que me prestan la plata ya me están descontando la primera cuota, que es de 676, 775. O sea, ya tenemos una cuota. Intereses no hay, porque todavía no ha pasado el tiempo. Eh, el interés ya se comienza a calcular cuando ha pasado el tiempo. Entonces, aquí no me pueden cobrar intereses porque estamos en el cero todavía. ¿Cuánto sería el abono? El abono es cuota menos interés. Entonces el abono son 676. O sea que mi saldo realmente va a ser los 6 millones que me prestaron menos los 626 que me están ya descontando por derecha. Son 676 y entonces me quedan en 500, 5 millones 323. Y así vamos a tener
Estas cuotas se van a estar repitiendo durante los 12 trimestres, o sea, serían 12 cuotas que irían hasta aquí. Listo, aquí ya tenemos nuestras 12 cuotas. Y ahora el interés saldo anterior multiplicado por la tasa, que es esta de acá, y la mar. Y lo arrastro. El abono sería cuota menos interés. Y el saldo sería el saldo anterior menos el abono. ¿Listo? Arrastro. Y efectivamente aquí al final ya me da cero. Termino al final del mes 11. En el mes 12 pues no tengo nada porque ya en el mes 11 terminé de pagar la deuda porque se cancelaron 12 cuotas desde el cero. Y desde el cero hasta el 11 han transcurrido 12 trimestres, entonces ya quedan los 12 trimestres pactados, solo que arranco desde el cero y por eso termino antes. Por eso termino en el 11. Y me hace. ¿Listo? Eso sería todo entonces por ahora. Igual es cualquier pregunta, cualquier duda, yo estoy pendiente. Y nos vemos entonces en la próxima.